Vas a descubrir hoy un mensaje que no llega por casualidad a tu vida. No estás aquí solo para escuchar unas palabras bonitas ni para llenar un momento de tu día. Hay algo más profundo, una invitación a mirar tu interior y preguntarte si realmente estás viviendo con la fe que dices tener, o si te has ido alejando poco a poco de aquello que puede darte verdadera paz. El Evangelio de hoy nos coloca frente a una realidad muy concreta. Los tiempos que vivimos no son fáciles y precisamente por eso no podemos permitirnos vivir desconectados de Dios. Muchas personas buscan respuestas rápidas, soluciones inmediatas, fórmulas para arreglar lo que sienten roto en su vida. Preguntan qué oración deben rezar, a qué santo deben acudir, qué deben hacer para que todo se ordene de nuevo, y en ese afán a veces olvidan algo esencial. Lo que están buscando afuera ya está sembrado dentro de ellos. La palabra de Dios no responde con fórmulas mágicas, sino con dirección de vida. Y hoy nos recuerda algo muy claro. La fe no se trata solo de pedir, sino de vivir de una manera concreta. Si eres capaz de compartir con el necesitado, si eres capaz de mirar con misericordia a quien otros rechazan, si eres capaz de tratar con amor a los tuyos, entonces algo empieza a cambiar dentro de ti. No es un cambio superficial, es una transformación profunda que rompe lo que estaba cerrado en tu vida. La Escritura lo dice con fuerza. La luz rompe la oscuridad como el amanecer rompe la noche. Y esa imagen no es simbólica solamente, es una promesa. Porque muchas personas viven con cargas, con preocupaciones, con heridas que parecen no sanar. Y sienten que todo está estancado. Pero Dios promete algo distinto, que la luz llega incluso a los lugares más oscuros de la vida humana. A veces nos quejamos de dolores, de enfermedades, de problemas que parecen repetirse. Y en medio de eso la palabra nos recuerda que la verdadera sanación no comienza solo en el cuerpo, sino en el interior. Cuando el corazón se ordena, cuando la vida se alinea con el bien, entonces también lo demás comienza a encontrar camino. Y aquí viene una idea clave. Muchas personas creen que la solución a sus problemas está lejos, cuando en realidad está muy cerca. Está en la forma en que tratan a los demás, en la forma en que viven la compasión, en la manera en que eligen actuar cada día. No se trata de grandes gestos visibles, sino de pequeñas decisiones constantes que van construyendo una vida diferente. La justicia de Dios no es una idea abstracta, es una fuerza que abre caminos donde antes no los había. Es la posibilidad de salir de enredos, de confusiones, de situaciones que parecen no tener salida, y cuando la vida se alinea con esa justicia, algo cambia. Lo que estaba cerrado empieza a abrirse, lo que estaba detenido empieza a avanzar. También hay una promesa muy profunda en este mensaje. No está solo en el proceso. La gloria de Dios, es decir, su presencia viva en tu vida, no es algo lejano ni inalcanzable. Es la certeza de que en todo lo que haces, en tus decisiones, en tus proyectos, en tu familia, Dios puede estar presente si tú le abres espacio. Y aquí surge una pregunta importante. ¿Cuántas veces sentimos que Dios no nos escucha? ¿Cuántas veces pensamos que nuestras oraciones no tienen respuesta? Sin embargo, el mensaje de hoy nos confronta con una verdad distinta. Dios responde, pero muchas veces su respuesta llega cuando aprendemos a vivir de otra manera. No se trata solo de hablar con Dios, sino de permitir que lo que creemos se refleje en nuestras acciones. La fe auténtica no se queda en palabras, se convierte en vida, se convierte en reconciliación, en perdón, en servicio, en cercanía con los demás. Por eso el primer llamado de este mensaje
mensaje es claro: no pierdas tu vida en lo superficial, en lo que no construye, en lo que no transforma. Dedica tu corazón a lo que realmente tiene valor. Haz el bien incluso cuando nadie lo vea. Actúa con bondad incluso cuando no haya reconocimiento, porque lo que se hace en silencio es lo que más transforma el alma. Y en medio de todo esto Dios promete algo hermoso. La luz no solo llega a tu vida, sino que comienza a sanar lo que parecía perdido. Lo que estaba herido empieza a restaurarse, lo que estaba confundido empieza a aclararse y lo que estaba detenido empieza a moverse. Este es el comienzo del camino. No es un camino de fórmulas rápidas, sino de transformación profunda. Y todo empieza aquí, con una decisión interior de volver a lo esencial, de vivir con fe verdadera y de permitir que la luz de Dios entre donde antes había oscuridad. Continuando con este mensaje, entramos ahora en una idea que cambia por completo la forma en que entendemos la vida espiritual. Porque no se trata solo de saber lo que es correcto, sino de en qué estás apoyando realmente tu vida cuando llegan los momentos difíciles. San Pablo, al escribir a los Corintios, se presenta con una honestidad que sorprende. Él no habla desde la comodidad ni desde la seguridad humana. Reconoce algo importante: llegó con temor y con debilidad. No llegó con confianza en sí mismo, ni con estrategias humanas sofisticadas, ni con discursos impresionantes. Y esto ya nos enseña algo fundamental. Incluso los más grandes en la fe no comenzaron desde la perfección, sino desde la dependencia total de Dios. Y aquí aparece la diferencia clave entre dos formas de vivir: una vida apoyada en la sabiduría humana y una vida apoyada en el poder de Dios. La sabiduría humana puede dar respuestas rápidas, soluciones lógicas, caminos que parecen seguros, pero tiene un límite. No puede transformar el corazón humano en lo profundo, no puede sanar lo que está roto en el alma, no puede sostenerte cuando todo alrededor se derrumba. En cambio, el poder de Dios no depende de condiciones externas, no depende de la estabilidad del entorno ni de la seguridad de las circunstancias. El poder de Dios sostiene incluso cuando todo lo demás falla. Y esa es la gran enseñanza que San Pablo quiere dejar clara. La vida de fe no se trata de confiar en lo que el mundo puede ofrecer, sino en lo que Dios es capaz de hacer. Muchas veces el ser humano intenta resolver sus problemas solo con inteligencia, con esfuerzo, con control, con estrategias personales. Pero llega un punto en el que eso ya no es suficiente. Y es en ese punto donde se revela en qué estás realmente apoyado. Porque cuando todo va bien, cualquiera puede sentirse fuerte, pero cuando llegan las pruebas, solo se mantiene firme quien está cimentado en algo más profundo que lo visible. San Pablo también nos recuerda algo que cambia la perspectiva. Su mensaje no se basaba en palabras persuasivas, sino en una demostración real del poder de Dios. Y eso nos lleva a una pregunta importante: ¿qué sostiene realmente tu fe? ¿Las ideas que escuchas o la experiencia viva de Dios en tu vida? Porque la fe no es teoría, la fe es una forma de vida, es la decisión diaria de confiar en que Dios está actuando, incluso cuando no lo ves de inmediato. Es entender que hay procesos que no dependen del control humano, sino de una obra interior que Dios va haciendo en silencio. Y aquí es donde el mensaje se vuelve profundamente personal, porque San Pablo no solo habla a una comunidad antigua, también habla a nosotros hoy. Nos recuerda que somos llamados a algo más grande que simplemente sobrevivir a la vida. Somos llamados a vivir
con propósito, con dirección, con conciencia de que nuestra vida tiene un sentido más alto. Pero para eso hay un paso que nadie puede evitar, la conversión interior. No una conversión superficial, no un cambio de apariencia, sino un cambio real en la forma de pensar, de actuar y de decidir. Porque muchas veces la vida exterior sigue igual, pero el corazón sigue desconectado de Dios. San Pablo insiste en algo esencial. Dios elige lo sencillo para mostrar su grandeza, y esto rompe completamente la lógica humana, porque el mundo valora lo fuerte, lo visible, lo reconocido. Pero Dios actúa muchas veces desde lo pequeño, desde lo humilde, desde lo que el mundo no espera. Eso significa que nadie está excluido del plan de Dios. No importa tu historia, tus errores, tus debilidades o tus limitaciones, lo que importa es tu disposición a dejarte transformar. Porque cuando una persona se abre a Dios de verdad, comienza un proceso que no depende de su capacidad, sino de la acción divina en su interior. Y aquí aparece una idea muy importante. La fe no elimina la debilidad humana, pero sí cambia la forma en que la enfrentamos. No te convierte en alguien perfecto, pero sí en alguien sostenido por una fuerza mayor que tú mismo. Por eso cuando San Pablo habla de su propia debilidad, no lo hace con vergüenza, sino con claridad. Porque entiende que es precisamente en esa debilidad donde el poder de Dios se manifiesta con más fuerza. Y esto nos enseña que no necesitas ser fuerte para acercarte a Dios, necesitas ser sincero. A veces el mayor obstáculo no es la falta de fe, sino la confianza excesiva en uno mismo. Cuando creemos que podemos resolver todo solos, cerramos la puerta a la intervención de Dios. Pero cuando reconocemos nuestra necesidad, abrimos espacio para que Él actúe. Y esa es la invitación de esta segunda parte del mensaje: dejar de confiar únicamente en lo que tú puedes controlar y empezar a abrirte a lo que Dios puede hacer más allá de tu comprensión. Porque la vida cambia cuando dejas de depender solo de tu fuerza y empiezas a vivir desde la confianza, no una confianza ingenua, sino una confianza construida en la experiencia de que Dios nunca abandona a los que le buscan con sinceridad. Y así, paso a paso, se va formando una fe más profunda, más estable, más real, una fe que no se derrumba con los problemas, sino que se fortalece en medio de ellos. Este es el camino que San Pablo nos muestra. No una vida sin dificultades, sino una vida sostenida por el poder de Dios en cada dificultad. Y con esto nos preparamos para seguir profundizando aún más en el mensaje, donde veremos cómo esta fe se traduce en decisiones concretas de vida y en una manera completamente nueva de relacionarnos con los demás. Este es el camino que San Pablo nos muestra. No una vida sin dificultades, sino una vida sostenida por el poder de Dios en cada dificultad. Y desde esa base ahora entramos en una enseñanza que toca directamente la forma en que vivimos nuestra fe en lo cotidiano, en lo simple, en lo que hacemos cada día sin darnos cuenta. El Evangelio nos presenta una imagen muy clara, la importancia de cuidar lo que tenemos, porque muchas veces no valoramos lo que Dios ya nos ha dado y al no cuidarlo lo vamos perdiendo poco a poco sin siquiera notarlo. Relaciones, oportunidades, familia, salud emocional, paz interior, todo eso puede debilitarse cuando dejamos de darle atención. Jesús usa una imagen muy sencilla pero muy profunda: la sal. Ustedes son la sal de la tierra. No es una frase decorativa, es una identidad. La sal tiene una función esencial: conservar, dar sabor, evitar que lo bueno se pierda.
Y cuando esa sal pierde su fuerza, deja de cumplir su propósito. Esto nos lleva a una pregunta directa. ¿Qué tan consciente eres del valor de lo que tienes? Porque hay personas que viven como si todo fuera eterno, como si las relaciones no necesitaran cuidado, como si la familia no necesitara tiempo, como si el amor no necesitara atención. Y poco a poco, sin grandes tragedias, todo empieza a enfriarse. Cuidar lo que tienes no es solo una recomendación, es una forma de sabiduría. Tu matrimonio necesita cuidado, no por obligación, sino porque el amor se alimenta de detalles. Tus hijos necesitan tu presencia, no solo tu provisión, porque un hijo no solo necesita lo material, necesita ser escuchado, acompañado, comprendido. Y lo mismo ocurre con la vida en general. A veces pedimos más bendiciones, pero no cuidamos las que ya tenemos. Pedimos puertas abiertas, pero no valoramos las que ya están abiertas. Pedimos paz, pero no protegemos la paz que ya existe en pequeños momentos del día. Jesús también habla de la luz. Ustedes son la luz del mundo. Y aquí hay otra verdad profunda. La luz no está hecha para esconderse. No tiene sentido encender una luz y cubrirla. La luz existe para iluminar, para guiar, para dar claridad donde hay confusión. Pero muchas personas, sin darse cuenta, van apagando su propia luz. La apagan con el desánimo, con el descuido espiritual, con el cansancio interior, con la rutina que consume la esperanza. Y cuando la luz se debilita, la vida empieza a llenarse de tropiezos, de decisiones equivocadas, de caminos confusos. Por eso el mensaje es claro: no apagues lo que Dios ha encendido en ti. No escondas lo bueno que hay dentro de ti. No te acostumbres a vivir en la oscuridad emocional cuando fuiste creado para caminar en claridad. El Evangelio nos invita también a una reflexión más profunda a través de una historia. Un anciano comerciante, al final de su vida, decide poner a prueba a sus hijos. Les entrega una pequeña cantidad y les pide algo aparentemente simple: llenar una habitación, pero no con cualquier cosa, sino con algo que realmente ocupe el espacio por completo. El primer hijo actúa de forma lógica, compra paja, algo voluminoso, fácil de conseguir, pero al final la habitación no queda realmente llena, solo queda ocupada de forma superficial, sin profundidad. El segundo hijo intenta mejorar la idea, usa plumas, algo ligero, algo que parece llenar más espacio, pero nuevamente el resultado es incompleto. Hay huecos, espacios vacíos, zonas sin cubrir. El tercero, en cambio, llega sin grandes recursos visibles. Solo lleva una pequeña vela y un fósforo. Enciende la luz y de repente toda la habitación cambia. La luz llena cada rincón, cada espacio oscuro desaparece. Todo queda iluminado sin necesidad de peso ni volumen. El mensaje es claro: lo material puede ocupar espacio, pero solo la luz puede llenar verdaderamente la vida. Lo externo puede parecer suficiente, pero solo lo interior transforma de verdad. Y esta enseñanza nos lleva a una reflexión profunda sobre nuestras propias elecciones. Porque muchas veces llenamos nuestra vida de cosas que ocupan espacio, pero no llenan el corazón. Actividades, preocupaciones, distracciones, incluso relaciones que no aportan paz. Pero aún así, el vacío sigue ahí. La luz representa algo distinto, representa claridad, sentido, dirección. Y cuando la luz de Dios entra en la vida de una persona, no solo ilumina un área, sino que transforma la manera en que esa persona ve todo lo demás. Por eso el mensaje central de esta tercera parte es este: elige siempre lo que ilumina por encima de lo que solo ocupa espacio, porque no todo lo que llena la agenda llena el corazón. No todo lo que tienes alrededor te está dando vida, y al mismo tiempo cuida tu luz,
no la apagues, no la descuides, no la escondas, porque hay personas a tu alrededor que necesitan esa claridad, esa paz, esa presencia que tú puedes ofrecer. Así vamos entendiendo que la fe no es algo abstracto, es una forma de vivir, es cuidar lo que Dios te ha dado, es iluminar donde hay oscuridad, es valorar lo que ya está en tus manos en lugar de vivir siempre buscando lo que falta. Y con esto llegamos a un punto clave del mensaje. Todo lo que Dios te ha dado tiene un propósito y depende de ti no perderlo en la indiferencia, sino convertirlo en luz para tu vida y para los demás. En este punto del mensaje, la enseñanza se vuelve aún más directa, porque ya no se trata solo de entender conceptos, sino de mirar la propia vida con honestidad. La pregunta ya no es qué dice el Evangelio, sino cómo estás viviendo tú aquello que ya sabes. Porque muchas veces no es la falta de información lo que nos detiene, sino la falta de aplicación. Sabemos lo que deberíamos hacer, pero no siempre lo hacemos. Entendemos lo que es correcto, pero no siempre lo practicamos. Y en ese espacio entre lo que creemos y lo que vivimos se va debilitando la fe. Jesús insiste en una idea que atraviesa todo el Evangelio. La vida espiritual no es teoría, es práctica. No se trata solo de escuchar palabras, sino de convertir esas palabras en decisiones concretas. Y una de esas decisiones fundamentales es aprender a cuidar lo que ya tienes antes de buscar lo que te falta. Porque hay un peligro silencioso, vivir siempre insatisfecho, siempre mirando lo que no tienes, siempre pensando en lo que te falta y olvidando lo que ya está en tus manos. Esa actitud va desgastando la gratitud y sin gratitud la vida espiritual pierde fuerza. Por eso Jesús habla de la sal y de la luz como símbolos de identidad. No son adornos espirituales, son responsabilidades. La sal no existe para sí misma, existe para preservar. La luz no existe para esconderse, existe para iluminar. Y cuando una persona olvida eso, empieza a vivir desconectada de su propósito. Cuida lo que tienes o lo pierdes. No es solo una advertencia, es una ley de la vida. Las relaciones no se mantienen solas, el amor no se conserva sin cuidado, la paz interior no se sostiene sin atención. Todo lo valioso en la vida requiere presencia, compromiso y constancia. Y aquí es donde el mensaje se vuelve muy práctico. Tu matrimonio, por ejemplo, no se rompe de un día para otro, se debilita en pequeñas ausencias, en silencios largos, en gestos que dejan de hacerse, en palabras que dejan de decirse. Lo mismo ocurre con la familia, con los hijos, con las amistades. Por eso el llamado es a volver a dar sabor a lo cotidiano, a no vivir en automático, a no dejar que la rutina apague lo esencial, porque cuando la vida se vuelve mecánica, el corazón se enfría sin que uno se dé cuenta. Jesús también advierte sobre algo importante: cuando la luz se apaga, la vida empieza a tropezar. No porque falten oportunidades, sino porque falta claridad. Y la falta de claridad no siempre viene de afuera, muchas veces viene de dentro, de la desconexión con lo esencial. Por eso el Evangelio no solo invita a hacer cosas buenas, sino a ser luz. Es decir, a convertirte tú mismo en una fuente de dirección para otros. Porque no se trata solo de lo que haces, sino de lo que eres en medio de los demás. Y aquí aparece un punto clave. Muchas personas quieren cambiar su entorno, pero no están dispuestas a cambiar su interior. Quieren relaciones mejores, pero no mejoran su forma de amar. Quieren paz en su casa, pero no cuidan su forma de hablar. Quieren claridad en su vida, pero no ordenan su interior. El Evangelio rompe esa lógica. Primero cambia la luz interior y luego cambia lo exterior. Primero ordena el corazón y después se ordena la vida. Por eso Jesús dice que no tiene sentido encender una luz
y esconderla. Porque lo que Dios enciende en ti no es solo para ti, es para que ilumine también a otros. Y cuando alguien decide ocultar lo bueno que hay en su vida, termina perdiendo también su propio brillo. La enseñanza de anciano comerciante vuelve a reforzar esta idea. Los dos primeros hijos intentan llenar la habitación con cosas visibles, pero no logran llenar el vacío real. Solo el tercero entiende algo distinto, que la solución no está en ocupar más espacio, sino en cambiar la forma en que se ilumina ese espacio. La luz no pesa, pero lo llena todo. No ocupa lugar, pero transforma todo lo que toca. Y esa es la diferencia entre una vida acumulada y una vida iluminada. Una vida acumulada puede tener muchas cosas, pero seguir vacía por dentro. Una vida iluminada puede tener menos cosas, pero tener sentido, dirección y paz. Y aquí el mensaje se vuelve muy personal. ¿Qué estás llenando en tu vida? ¿Estás acumulando cosas o estás cultivando luz? ¿Estás viviendo desde la prisa o desde la claridad interior? Porque al final lo que realmente define una vida no es cuánto tiene, sino qué tan iluminada está por dentro. Y el Evangelio nos invita a tomar una decisión, dejar de vivir solo para llenar espacios y empezar a vivir para iluminar lo que ya existe. Dejar de correr detrás de lo externo y empezar a cuidar lo interno. Dejar de apagar la luz con descuido y empezar a encenderla con propósito. Esta es la llamada de esta parte del mensaje: volver a lo esencial, volver a lo que da sentido, volver a lo que ilumina. Y con esto seguimos avanzando hacia la siguiente parte, donde el mensaje se vuelve aún más profundo en la forma en que vivimos la fe en medio de nuestras relaciones y decisiones diarias.